La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. 3 de septiembre termina ya esta semana, número 22 del tiempo ordinario. Terminan estos primeros días del mes de septiembre, los últimos días del mes de agosto. Hoy la liturgia de la Iglesia Católica nos presenta San Gregorio Magno. A muy pocos papas se les da ese calificativo. San Gregorio, papa y doctor de la Iglesia. Él vive a finales del siglo VI, y a principios del siglo VII. Fue papa durante 14 años, del año 590 al año 604. ¿Por qué Magno? Porque a pesar de su salud muy limitada, realizó una obra considerada como magna, una obra de evangelización. Él proveyó de víveres la ciudad de Roma en tiempos de los bárbaros, en tiempos muy complicados. Y mientras enseñaba al pueblo, preparaba la evangelización de Inglaterra, lo que hoy es Inglaterra. ¿Cómo le hacía? En la contemplación encontraba la fuente de su servicio, la fuente de la acción. Escuchemos la palabra que él escuchó y que él predicó. Del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado, Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos arrancaban espigas al pasar. Las restregaban entre las manos y se comían los granos. Entonces unos fariseos les dijeron: ¿por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les respondió: ¿acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenían hambre él y sus hombres? Entró en el templo y tomando los panes sagrados que solo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres. Y añadió: el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Hoy iniciamos el capítulo 6. La lectura que nos va a llevar es sábado hoy hasta el sábado de la semana que viene, con todo el favor de Dios. Y hoy escuchamos estos primeros versículos. Otra discusión. Ayer fue el ayuno, ahora es el sábado. No hay duda que Jesús apreciaba el ayuno. Claro que sí, como apreciaba el sábado. Como buen judío lo había incorporado a su espiritualidad. Y cumplía seguramente las normas relativas a este día. Y es que necesitamos días así, significativos en una semana. Bien vivido el sábado era y sigue siendo un día sacramental, un día de gracia. En aquel tiempo el sábado era un día de gracia para los judíos, como hoy para nosotros es el domingo. ¿Y qué es lo que critica Jesús entonces? Pues de una interpretación exagerada a la voluntad de Dios. Es lo que critican. Y está ese ejemplo de tiempos del rey David. ¿Cómo puede ser contrario a la voluntad de Dios el tomar en la mano unas espigas, restregarlas y comer sus granos cuando te estás muriendo de hambre, ¿no? El argumento que él aduce es este ejemplo de David. ¿Cómo actúa David? ¿Cómo discierne antes de actuar? ¿Y cómo lleva todo esto a la práctica? Así es.
Jesús habla realmente hoy con autoridad y poder. Y así termina el Evangelio de este día. Se atreve a reinterpretar una de las instituciones más sagradas de su pueblo. Pero sobre todo, lo que más les cayó mal a los fariseos era la última afirmación. El Hijo del Hombre también es dueño del sábado. ¿Con qué nos quedamos este día? Con el señorío de Jesús. Eso es dueño, es el Señor. No es el sábado sobre Él, sino Él es el centro del tiempo. Él es el Señor del sábado, como también es Señor del proyecto de salvación de Dios. Y por lo tanto, Señor de la historia. O sencillamente, Él es el Señor. Y es Señor para salvar. No nos olvidemos de todo esto. Y todo lo demás viene después. No tiene tanta importancia. Todo lo demás, incluido el sábado, está al servicio, entonces, del Señor. Y el Señor te dice, el Señor, el dueño te dice, está al servicio del ser humano y de su salvación. De modo que el sábado pierde su valor absoluto para ser solamente el tiempo del encuentro libre y fiel entre el creyente y el Padre por medio de Jesús. Es una gran lección. Evitar el legalismo, pues evitar todas aquellas cosas, incluso leyes religiosas que a veces nos ponemos, evitarlas si no nos llevan a Jesús. Eso que quede muy claro. Jesús es el Señor. Nuestras leyes, si no nos llevan a Él y si no nos llevan al prójimo, incluso las leyes religiosas, no tienen razón de ser. Y lo mismo podemos decir, ¿no? Cuando una costumbre se hace ley y se quiere imponer. El criterio tiene que ser siempre el Evangelio. La ley religiosa, la costumbre religiosa debe servir para que las personas vivan con mejor sentido su vida, su presente. Debe servir para que la persona redimensione las relaciones con Dios y las relaciones con otras personas. Una relación comprensiva, una relación compasiva, como nos gusta decir hoy, una relación incluyente, no excluyente. Veamos todo esto en María. Es día sábado. Miremos cómo ella vive con intensidad cada día. Pidamos su intercesión para ir siempre a lo fundamental. Y lo fundamental es que Jesucristo es el Señor del sábado. Es el Señor del ayuno. Es el Señor de todas nuestras costumbres, de todas nuestras leyes religiosas o no religiosas. Buen día, buen fin de semana.